Gente de YouTube, ¿cómo anda? Hoy les traigo un nuevo video de Clash Royale. Como ven, he subido nivel a 6. Estoy con el cofre de corona y tengo el cofre del clan. Y espero que en ese cofre del clan me puede tocar alguna legendaria de estas, que todavía no me toca ninguna. Ninguna me toca todavía, ninguna. Así que vamos a jugar 3 partiditas a ver qué tal se nos dan. A ver, Kirito 022. Kirito Toto. Se metió por el Toto. Bueno, esperamos a que él no ataque. Y pues sí, pues. Bueno, vamos a ver si no ataca con algo más. Nosotros vamos a tirar los bárbaros por aquí. Vamos a tirar el Baby Dragon nomás. Les tiramos las mosqueteras. Él pega para aquí atrás. Pumba, pumba. Chau, chau, adiós. Quiero que te mueras, quiero que tú vivas. Vamos a hacer un poco de daño, quizás. Exacto, vamos a hacer daño. Pumba, 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 pumba. Daño no, lo suficiente para tirar la torre. ¿Y ese montapuerco? ¿Dónde salió? ¡Jojo! El montapuerco que hizo daño. Y los arqueros, mira, siguen ahí. Toma. 2232 de vida le dejamos a la torre. Qué bueno, ¿no? Vamos a tirar el maguito. Toma. No sé, tirar eso. Ahora le contrajo así. Para que le ataque el PK esa mosquetera. Ahí va. Vamos a dejar nada que entre nuestro conchito. Dentro de la arquera aquí. Vamos a tirar el príncipe por aquí. Toma, entonces. De un saco duro le saco con. Pumba, pumba, pumba. Vamos. Que 900 se lo estuvimos. ¡No! Eso era para el torre del rey. No pasa nada. Porque aquí lo destrozamos, como si no comiéramos palomitas. Hacemos palomitas. Como él sale ataque, nosotros lo reventamos por ese lado. No, pum. Pero ¿dónde se ha visto el hombre? Por aquí. Vamos, no dejen treparse, no se dejen pasar por esos imbéciles. No. Vamos, que termine la partida. No, un toque más y no destruye. Ay, no. Tiramos por aquí entonces. Pero que no ataque esa, sino que no ataque esa, chabón. Que no ataque esa, dale. Pum, sí, señor. ¿Qué te crees, quitón locotón? Bueno, jojo, 2 partidas. Una partida creo sí. Una de 3, va bien esto. También le quería decir porque no andaba trayendo video porque tenía un problema del wifi. Así que, pero ya volvió, no hay ningún problema más, no pasa nada. Mago contra mago, ¿quién ganará? El mago de nivel 4. No, mi mago. Qué caja. Vamos a dejarle que el mago. Vamos a dejarle que esa torre baje sola la vida. Pero ahora mismo no tengo nada para defender, ese es el tema. No tengo nada para defender, le tiro el seco, ¿no? Eso le tiro eso. Amaguito, le tiro el Baby Dragon, que es el que me ataca por ese lado. Boom, Baby Dragon, acábalo con todos, acábate con todos.
Y esa torre está abajo. Pum, chau chau. Esa torre se va. Casi abajo. No se fue abajo. Pero casi fue. ¿No? ¡Pum! 364 de vida. 300. No, ¿por qué tiré ahí? Cómanse todos, perras. Cómanse todos. No, pum, pum. Toma tu bruja, entonces ¿qué te crees, bruja? Está. Por culo, chabón. Por culo tu bruja, chabón. Toma, entonces. Cómete el montapuerco por este lado. Sí, acá ataca. Ataca mi... Mira. Uy, no, y eso es lo que defiende. Las arqueras, ¿quién va a defender? Las arqueras, weón, las arqueras. Boom, boom. Señor. ¿Quién nos toca ese loco? ¿Quién nos toca tomar? Entonces, tócame esta, chabón, tócame esta, weón, tócame esta, no, pum. ¿Qué te creo vos? Como de mi primer mago, chabón. Vos crees que vas a llegar mi mago, vos crees que vas a llegar mi mago. No. El príncipe por ese lado, el príncipe que va a hacer todo el daño, chabón. Todo el daño que va a hacer mi príncipe. Pumba, el mago, pumba el mago. Si me gana, tiramos todo eso por ahí, pero la partida ya no se termina. 2 de 3, sí señor. Bueno, 2 de 3. A ver. 1534 y... me falta muchísimo. Uy, el wifi. Bueno, basta ya. Vamos a competir la batalla de Nicola versus Marmota. Vamos a ver quién gana. Yo soy el combatiente, tú la maldad de dentro. Me salió bien. Vamos a ir pasando esto. A ver. Vamos a ir pasando esto. No, esa es la bolita de fuego, no hace el daño. Esta de tener el esqueleto, le vamos a tirar al mago. Para que revienten al esqueleto, para que tomen la fuerza del viento. Para que la gente sienta el poder que nosotros sentimos cuando nos meten balazos. La policía no combaten, tirando balas de coma, no te quieren disparar. Ya yo soy el hombre el que combate la soldadera. No sé qué tirar. Por ahora más ganando, ¿no? Toma, entonces a ver si toca. Toma, entonces una no. Pero una no me hace nada. ¿Y el barril dónde fue? ¿No será ese el mejor barril tirado de Clash Royale? Dímelo tú. Soy el amo, el que combate las batallas de viento tú. Yo soy rapero, weón. Soy rapero, pues. No sé por qué tiene muy fácil por ahí. Esa torre está abajo. Pero la torre del rey de él se va para abajo. Tira acá, cara. Pumba, que no, llevo de cuto. Ay, ¿por qué mío? Vamos a dejar nomás. ¿Cuánto se viene ahí? Pumba. Uy, madre mía, boludo. Vamos a tirar tu acá para defender. Vamos a tirar para acá. Toma entonces. A ver si ahora me puedo tocar todo tu zona. A ver si tiramos la peca. Y lo tiro allá atrás. Pero ¿qué hago con mi vida, hermano? ¿Qué hago con mi vida?
Pero es que yo qué hago con mi vida, déjame la esa. ¡Pum! Un toque del príncipe y revienta, un toque del príncipe y revienta, ¡pum, pum, 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 pum! ¡Sí, señor! ¡3 de 3! ¡Chicapu, chicapu! 3 de 3. Es que a mí esto me hace muy feliz. Abrimos el cofre de corona ya que estamos. Ay, no me sale, ¿por qué será? Ay, qué mal me anda el wifi. Ahí está, oro. 356. 4 gemas. Eso significa que legendaria no va a haber. Y carga eléctrica que me gusta. Duendes que no. Espíritu de fuego, ¿para qué quiere eso? Y cachote, cachote, ese cachote que no sirve para nada. Bueno, este rayaco sí que me sirve. A ver, ¿por qué me cambiamos? ¿Será? ¿Por quién? ¿Será? ¿Por quién? ¿Será? ¿Por quién? Por este. Por el mini pecado. ¿Abrimos eso o no? ¿Abrimos esto o no? Que sí, la abrimos. Uy. Bueno, pues esto... Vamos ya. 1620. Oh, todo monta puerco viene. Eso no me gusta. Chosta de bárbaro. Torre infernal. Oh, 280. Legendaria. 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 Legendaria, no, legendaria. Yo quiero legendaria. No me gusta, no. Ay, que cambié de pinche. ¿Por qué tantos rayos? ¿Por qué? Tu cara es un tato. Hola, rayo nivel 7. Y ahí me está pasando. Oh, esa era una carta. No me gusta. Miren lo que tenemos por aquí. Bueno, gente. Capaz que le traiga batalla y clan por aquí. Pero cuando se conecta alguien. Así que capaz que le traigo hoy a la tarde. Si alguien se conecta. Así que no le aseguro que puedo traer, pero estoy seguro. Vamos a jugar una batalla más, porque como la suerte que tengo yo de todas las legendarias que me tocan. Vamos a ganar. Vamos a meter rayo acá. No, que no. A ver. Me ataca el con el gigante. No será el mismo que hoy. Vamos rayo por aquí. No. Por eso me tiro algo. No. Toma, entonces. ¡Pum! Vamos, mago. Tú puedes, mago. ¿Qué pasó ahí? No lo sé. Pero ese mago va a acabar con todo. LOL. ¿Qué pasó? ¿Me puede contar qué pasó? Ese principito para trabajo. Pero vos me puedes contar la barbaridad que pasó ahí. Pero no me olvidó todo eso. Este lado no tengo que defender. Tanta buena suerte que se me fue en el cofre del clan. Tanto buena suerte. Pero no pasa nada porque nosotros nos reforzamos. Porque somos los magos de Electric Man. Que es lo que acabo de decir, no sé. 105 de vida, chavos. 105. 105. Toma, entonces atájame la esta porque el mago te va a decir la vida imbécil. No, ¡vamos! Lo dijo no, que nosotros lo remontamos. Que la forma más.
Cool de la vida, tío. No pasa nada, como me cuando que te lo no sé. ¡Pum! Todo por acá, pero no pasa nada. Porque ahora mismo quiero esto de aquí. Esta recarga. Más saludita con aquí. Más esto por aquí. No me cago en Dios, tío. Otro mago entonces. Otro mago por aquí, cosa. Solo que meto por aquí. Otro son ahí. Ajá, no me pasa un poquito. Pumba, chau tu torre. Chau tu torre. Vamos, sí, chau tu torre. Chau tu torre, sí. ¡Ah! Que tito loco. Que tito loco. Qué remontada más chula, Él me iba haciendo tricitas, pero yo le volví la trizona. Es que tito loco, es que tito loco. El server bloqueado, las tropas marchan fuerte. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Así que, si les gustó, denle like. Y si no están suscritos, suscríbanse con el botón rojo que está abajo. Así que mi Twitter y mi Instagram van a estar ahí abajo. Así que chau chau.